Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Estamos bien o no? No os dé vergüenza hablar. Al que le tiene que dar vergüenza hablar es a mí, no a vosotros. ¿Todo bien? Me alegro, me alegro. Un día más estamos aquí para profundizar en la palabra del Señor, ¿verdad? Para sacar esas lecciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y seguro que en esta mañana algo nos tiene que decir. Y nos lo tiene que decir a todos, ¿vale? Antes de comenzar, Arantxa, ¿quieres poner este tiempo en manos del Señor, por favor? Señor, gracias que hoy nos has traído aquí para seguir acercándonos a ti. Ahora sobre nuestros oídos, siendo mejores para ti. Y también, Señor, gracias porque nos das que están arriba con los niños. Amén. Oscar Wilde pues tiene una novela que después hicieron en película que se titula El retrato de Dorian Gray. Y es muy interesante porque este joven se encuentra con un pintor que queda impresionado de su belleza, ¿no? Y entonces lo que hace es retratarle, hacerle un retrato y bueno, pues lo podéis contemplar, ¿verdad? Es de la película del mismo título. Pero, curiosamente, este joven pues tiene un amigo, Lord Henry, que le habla de lo fundamental que es pues, el placer, el deseo en la vida del ser humano. Y, bueno, este joven, Gray, pues experimenta de qué manera pues va envejeciendo, como todo el mundo, y ve que esa imagen que va teniendo físicamente no corresponde a ese retrato que su amigo le había hecho. Con lo cual, a través de un pacto o una especie de pacto, tiene un deseo. Y el deseo que tiene mucha gente, no envejecer, de que no se manifieste en su rostro pues las consecuencias del paso de los años. Y ese deseo le es concedido. De tal manera que ve pasar su vida, pero él no envejece. Y como decía, tenía una buena relación con su amigo Lord Henry, el cual le manifestaba la importancia en la vida de la belleza y de la satisfacción de sus apetitos, de su deseo. Pues el hedonismo total y absoluto. Y cae en esa visión, de tal manera que toda su vida invierte en los placeres de la vida, pensando que no le va a afectar. Y efectivamente, todo lo que le pasaba a él, todo lo que vivía, no quedaba reflejado en su rostro físico, sino que el retrato que le había hecho su amigo era el que recibía las consecuencias de su vida. El vicio, el placer, los pecados, todo lo que él estaba viviendo por arte de magia, lo absorbía ese retrato que le habían hecho. Ya os podéis imaginar cómo tenía escondido ese retrato, ¿verdad? Porque reflejaba la realidad de lo que él estaba viviendo. Una diferencia tremenda. Sí, no envejecía, pero las consecuencias la tenía ese retrato. Y creo que como creyentes no estamos exentos de caer en estos problemas
que Oscar Wilde estaba reflejando en su novela. Muchas veces pensamos que las cosas que nosotros hacemos no tienen ningún tipo de repercusión en nuestra imagen física. Pero, por desgracia, no solo tienen una repercusión en nuestra imagen física, sino también tienen una repercusión, permitirme la expresión, en ese retrato emocional y espiritual de cada uno de nosotros. Y también a veces podemos caer en ese peligro de mostrar una cara diferente de la que realmente somos. Este joven estaba mostrando una fachada de su vida, pero la realidad de lo que él vivía estaba plasmado en ese retrato. Y nosotros a veces mostramos nuestra mejor cara ocultándolo a través de diferentes máscaras en nuestra vida. Pero, ¿cuál es la realidad de nuestra vida? ¿Hay una dicotomía entre lo que mostramos y lo que realmente somos? ¿Realmente estamos mostrando nuestra mejor cara sin máscaras? Pues eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Colosa. Pablo, en este momento, entra en un argumento diferente de lo que le estaba diciendo a los hermanos en Colosenses, ¿verdad? Por un lado, vemos a lo largo de todos estos capítulos de qué manera ha mostrado cómo Dios ha hecho una obra maravillosa en cada uno de ellos. Pero ahora les tocaba a ellos trabajar. Y para que empezaran de una manera adecuada, mostrando una verdadera imagen de lo que eran, sin esa dicotomía, transmitiendo la realidad de lo que tiene que reflejar nuestra imagen física, que es la imagen de Cristo. Pablo le da unas pautas en estos versículos, en el capítulo 3, versículos del 5 al 15. Unas pautas en las cuales les van a ayudar, unas claves que les van a ayudar a poder crear ese retrato de una manera excelente, no con las expresiones de lo que ellos eran como seres humanos, sino con la imagen de la obra que Cristo ha hecho en su vida y en nuestra vida. De una manera total, que no pudiera haber esa dicotomía entre lo que tenemos de la imagen de Cristo y lo que teníamos con esa vieja naturaleza antes de conocer a Cristo. Y es curioso porque, en primer lugar, lo que Él les dice, considerad quiénes sois, consideremos quiénes somos cada uno de nosotros. Considera lo que Dios ha hecho en tu vida, considera de dónde vienes y considera las consecuencias de lo que somos. ¿Qué es lo que realmente nosotros tenemos que hacer? ¿Qué repercusión tiene en nuestra vida que Dios haya hecho una obra en cada uno de nosotros? Y es que Pablo, como decía antes, hasta aquí nos ha dicho, Dios os ha hecho una obra maravillosa. Os ha transformado, os ha cambiado, os ha hecho una nueva naturaleza en Cristo, os ha trasladado del reino de Satanás al reino de su Hijo amado. Habéis sido perdonados, habéis sido cambiados, habéis sido hecho una nueva creación a través del sacrificio de Cristo. Y curiosamente, los versículos anteriores dice que cada uno de nosotros tenemos una vida especial en Cristo. Vuestras vidas están en Cristo, dice literalmente. Pero ahora, como decía, cambia ese argumento. Ya hemos visto lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mover por cuanto somos una nueva criatura en Cristo? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer el que seamos una nueva criatura en Cristo? Y a veces creo que se nos olvida con mucha frecuencia que como hijos de Dios, desde el momento de nuestra conversión,
tiene que haber un proceso de renovación. Fijaos lo que dice el versículo 10, y vamos a estar siempre hablando en el capítulo 3 de Colosenses. Os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¡Qué curioso! ¿De qué manera Pablo nos está hablando que vosotros tenéis que estar trabajando en esa renovación que tenemos que tener como nuevas criaturas? Dios os ha hecho hijos. Somos hijos de Dios. Dios os ha cambiado, os ha liberado, os ha transformado, os ha perdonado. Dios ha hecho esa obra maravillosa. Y ahora, como tal, vosotros tenéis que trabajar en esa renovación, una renovación constante. Y es una idea que, fijaros, Pablo va desarrollando a lo largo de todas sus cartas. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. A Tito 3:5 le dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y Efesios 4:23, entre otros muchos, dice que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovación. Y la palabra renovación significa hacer de nuevo, es restaurar. Restaurar la frescura, restaurar la vida, restaurar la calidad, la transformación que tiene que haber en la vida del creyente. Somos nuevas criaturas en Cristo y tenemos que renovarnos, que hacernos nuevos, que transformarnos conforme la imagen que tenemos de Cristo. Fijaros de qué manera Tito dice: el Espíritu Santo os está renovando. Y es verdad, porque realmente el que hace la obra, el que tiene poder para cambiar desde dentro de nosotros, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios nos ha dado el Espíritu Santo que con su poder nos va cambiando. Pero en Romanos 12 o en Efesios 4 o aquí en Colosenses 10 nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer el proceso de renovación, el proceso de cambio, de transformación en nuestra vida. Y no es un proceso que viene por arte de magia, es un proceso que se va dando día a día, que cuesta trabajo, ¿vale? Que hay sacrificio, que hay cosas que hacer y hay cosas que dejar, ¿vale? Que la realidad de la nueva criatura se tiene que transmitir en unas obras que han cambiado en nuestra vida. Y eso tenemos que hacerlo constantemente, día a día, porque, como dice Pablo en Romano, la renovación empieza en nuestra mente. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Es decir, que hay un cambio. Tenemos una nueva mente, una nueva forma de pensar. Si antes pensábamos conforme a la situación que vivíamos, dominados por el pecado, sin tener libertad de tomar decisiones porque había algo que nos empujaba a hacer aquello que no queríamos, ahora tenemos una forma de pensar totalmente diferente, que es a través de los principios bíblicos, con un poder diferente, el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual nos da capacidad para decir no al pecado, nos da capacidad para seguir cambiando nuestra vida, nos da el poder para realmente hacer las cosas. Y fijaros que siempre hay algo que cambiar. No hemos llegado a la meta, aunque pensemos algunos que estamos ahí o pensáis que estáis ahí. Siempre hay un paso más que tenemos que dar. Hay algo más que podemos aprender. Hay algo más que podemos crecer en la relación con el Señor. Hay algún pecado que seguimos teniendo que dejar, que todavía está ahí, oculto. Hay algún mal hábito que tenemos que ir cambiando en nuestra vida.
Hay cambios y reajustes que tenemos que hacer para parecernos más a Cristo. Siempre hay algo más que nosotros podemos hacer, porque la diferencia entre la imagen de Cristo y mi imagen, hay todavía un abismo. Y ese abismo lo tenemos que ir cortando. Nosotros, cuidado, sabéis que Dios nos ha predestinado, ¿vale?, para ser hechos a la imagen de Cristo. Sabéis que, como dice Primera de Juan, Dios va a cumplir ese propósito en nosotros cuando estemos cara a cara delante de Cristo. Él lo va a llevar a la perfección. Pero en esta tierra, cada día de nuestra vida, somos tú y yo los que tenemos que trabajar para reducir esa distancia y parecernos mucho más a Cristo. En segundo lugar, fijaos que lo que Pablo les está diciendo es: conoce esa imagen a la cual tienes que imitar. Hay un proceso de cambio, como decíamos, pero no estamos perdidos. Pablo no nos dice: cambiad, y cambiad como os dé la gana. No, cambiad, pero tenéis una meta, tenéis una imagen, tenéis un objetivo. Sabemos hacia dónde vamos, sabemos lo que tenemos que hacer, conforme a la imagen de aquel que nos creó. Y como decía antes, Romanos 8:29, Pablo nos dice: hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Y esa es la meta que nosotros tenemos, el objetivo donde nosotros tenemos que llegar, a ser como la imagen de Cristo. Curioso, fijaros en el versículo 12, cuando Pablo les está diciendo a los hermanos en Colosas: como escogidos de Dios, santos y amados. Esa es la obra que Dios ha hecho en vosotros. Revestíos de. Y esa es la obra que cada uno de vosotros tenéis que hacer. ¿Hacia dónde? Hacia el verdadero conocimiento conforme a la imagen de Cristo. Y ahí tenemos ese verdadero conocimiento y tenemos esa imagen de Cristo. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo es Cristo? Creo que muchas veces nosotros nos hacemos una imagen de lo que es o deja de ser Cristo. ¿Cuántos de aquí habéis leído la Biblia una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿4 veces? ¿5 veces? ¿6 veces? ¿7 veces? ¿10 veces? ¿200 veces? ¿400 veces? ¿600 veces? ¿Qué pasa? Ya estáis bajando las manos. Luis, yo esperaba que tú por lo menos hubieras leído 600 veces la palabra de Dios. ¿Sabéis? Si os preguntara a cada uno de vosotros cómo es Cristo, qué carácter tiene Cristo, seguro que me diríais algo totalmente diferente. Unos entre los otros y de lo que yo pienso. Porque sabéis que cada uno de nosotros nos hacemos una imagen de lo que es Cristo y cómo debe de ser Cristo. Pero se nos olvida que la verdadera imagen de lo que es Cristo está en la palabra de Dios. Cristo no es lo que tú piensas ni lo que yo pienso. Cristo es lo que expresa, lo que manifiesta, lo que transmite en la misma palabra de Dios. Y no hay forma humana, porque el Señor puede hacer milagros, ¿vale? Pero no hay forma humana de conocer a Cristo si no estamos leyendo la palabra de Dios, si no estamos meditando, estudiando, profundizando la palabra de Dios. Porque, ¿sabéis? Aquí tenemos representación de muchísimas culturas, muchísimos países y también denominaciones. Y cada uno de vosotros, dependiendo de dónde os habéis convertido,
y la enseñanza que habéis tenido, tenéis una imagen diferente de Cristo. Y posiblemente, no os enfadéis, posiblemente ninguna represente la realidad, ni siquiera la mía. Ni siquiera la mía. Fijaos que cuando abrimos la palabra de Dios, vemos cómo Jesús ama al fariseo igual que a la prostituta. Perdona a uno igual que perdona al otro. Vemos cómo Jesús se sienta con Zaqueo, pero también se sienta con Simón, el fariseo. Cuando abrimos la palabra de Dios podemos ver cómo Jesús tenía compasión de las multitudes. ¿De qué manera se compadecía de ellos, de los hombres y de las mujeres que veía angustiados, que veía perdidos, abatidos, necesitados de la verdad, necesitados de amor, necesitados de ayuda? Y derramaba su amor de una manera especial ante ellos. Vemos cómo buscaba al perdido, sin hacer acepción de personas. Me gusta o no me gusta, es de un sitio o es de otro. Vemos cómo se acercaba con el propósito de liberar, de transformar, de cambiar. Y vemos el cambio, el endemoniado gadareno, o sanando al ciego, o al mudo de nacimiento. Vemos de qué manera se acercaba en oración al Padre, cómo su objetivo principal en su vida era ese tiempo especial en comunión con su Padre. Vemos cómo él marcaba esa línea de pensamiento y de obra, y decía: he venido para hacer la voluntad de aquel que me envió. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Este es el Jesús que nosotros tenemos que imitar. Y constantemente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos el carácter de Cristo. Y de qué manera Cristo está manifestando lo que verdaderamente tiene que ser un hombre y una mujer transformados por el poder de Dios. Y eso nos cuesta, hermanos. Nos cuesta llevarlo a cabo, porque va en contra de esa vieja naturaleza que muchas veces nosotros tenemos, que todavía está ahí, que todavía ejerce poder, que todavía nos ciega y no nos deja ver con la perspectiva de la palabra de Dios. Es difícil, cuidado, es difícil seguir esa imagen. Implica trabajo, implica sacrificio, implica dejar nuestro orgullo, implica dejar nuestras tradiciones, implica dejar nuestras formas, implica dejar nuestras ideas, implica dejar las creencias que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, implica cambio, mucho cambio. Pero ese es el Jesús que nosotros tenemos que imitar. Siempre me gusta, cuando hablo de estos términos, recordar las palabras de Pablo en Romanos 8, cuando dice que todas las cosas que suceden a los que aman a Dios es para bien. Y tú dices: ¿todas? Sí. ¿Que estoy enfermo? Sí. ¿Que sufro injusticia? Sí. ¿Que mis hermanos no me quieren? Sí. ¿Que la iglesia no me comprende? Sí. Todo. Y tú dices: ¿todo? Sí. ¿Y sabéis por qué, verdad? ¿Sabéis por qué? Sí. Porque si seguís leyendo, llegamos al versículo 28. Porque habéis sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Y todo lo que nosotros experimentamos en nuestra vida nos ayuda a trabajar el carácter de Cristo en mí. Aprendemos del carácter de Cristo con las cosas buenas que nosotros pensamos que son buenas y con las cosas que nosotros pensamos que son malas. Con todo aprendemos del carácter de Cristo. Y cuando aprendemos con las cosas negativas de la vida, es duro, ¿verdad? Son palos fuertes que nos vienen en la vida.
Pero aún en esos palos fuertes, Dios nos está diciendo, busca la perspectiva en la cual quiero trabajar contigo. Busca esa perspectiva. Y no somos masoquistas, ¿vale? Todo lo que podamos disfrutar, amén. Y todo lo que podamos vivir maravillosamente, amén. Porque Dios nos ha creado para ser felices, ¿vale? Como diremos después, felices en Cristo. Cuidado, no de cualquier manera, pero felices en Cristo. Dios no nos ha creado para sufrir. El sufrimiento viene por causa de lo cazurro que cada uno de nosotros somos. No solo pensemos en Adán y Eva, ¿vale?, sino también en cada uno de nosotros. Por lo tanto, conoce, hermano, conoce la imagen de Cristo, que es a Cristo al cual tenemos que imitar. Y cambia tu comportamiento. Pablo le está diciendo, oyes, ya conocemos hacia dónde tenemos que ir. Por lo tanto, manos a la obra. ¿Qué es lo que cada uno de vosotros y qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que cambiar? Y en esta sección nos describe ciertos pecados. Fijaos en el versículo 5, nos dice, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. En el versículo 8 y 9 sigue diciendo, desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. ¡Buf! Y cuidado, aquí no creáis que es una lista cerrada, ¿vale? Pablo está hablando de diferentes pecados de una forma global, pero no es una lista cerrada. Son expresiones de las cosas que unos y otros estábamos haciendo antes de conocer a Cristo, espero, ¿vale? Antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo hiciera la obra de transformación en nuestra vida. Pero lo que Pablo les está diciendo es, cambia tu comportamiento. Fijaros en 3 líneas generales. Aquí estos diferentes pecados que está mostrando nos hablan de 3 líneas generales por las cuales va Pablo mostrando lo que no tenemos que hacer. Por un lado, cambia tu comportamiento que va en contra de la voluntad de Dios. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y tenemos que ir quitando esos deseos egoístas que cada uno de nosotros tenemos. Fijaros que nuestra vida va marcada siempre por yo quiero llevar el control de mi vida. Cuidado. Ayer íbamos, mi hijo y yo iba conduciendo, mi hijo me estaba acompañando en el coche y me decía, papá, frena. Pero tío, si no hay ningún peligro. No, pero que está el semáforo en rojo, vete frenando. Tranquilo, que voy conduciendo yo. Pasábamos por un paso de cebra, papá, cuidado, que viene gente. Que ya lo veo, que viene gente, pero vete frenando, que no frena. Pero si voy frenando, no te preocupes, que cuando llego al lugar donde hay una rayita, ahí termino de frenar. Constantemente, ¿vale? De Santa Marta a Salamanca, bueno, si no me gritó 3 o 4 veces, no me gritó ninguna vez. Se sentía inseguro. Los que conducimos, ¿vale?, somos muy malos acompañantes. Porque cuando estamos en el lado del acompañante, es que nos faltan los pedales, ¿vale?, debajo de nuestros pies. Porque nos sentimos seguros. Si yo voy conduciendo, me siento seguro. Sé. Hombre, todavía soy joven. No soy tan viejo. Domino. ¿Vale? Controlo. Y sé cuándo tengo que frenar. Me siento seguro. Pero el acompañante no. Y espiritualmente nos pasa lo mismo. Nos sentimos seguros. Pero nuestro acompañante no. Y es que en este caso el que tiene razón es el acompañante, no nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que va marcando cómo tenemos que hacer las cosas. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para él, no para el hermano, para él, para ti, es pecado. Si tú sabes hacer lo bueno
y no lo estás haciendo, estás pecando. Porque aquí no se trata de lo que Dios quiere acá para la iglesia de Paseo de la Estación en Salamanca. Se trata de lo que Dios quiere para ti, para ti, para ti, para mí. Individualmente cada uno de nosotros. Y si individualmente hacemos un cambio, colectivamente se va a producir ese cambio. Pero primero tiene que ser individualmente. Y tenemos que buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y nosotros somos de, ¡ah! No, que nadie me controle. No. Y el Señor dice, Antonio, siéntate a mi lado, que yo quiero conducir tu vida. Y yo quiero llevarte. No te preocupes, te vas a desarrollar, vas a hacer cosas que te gusten, vas a hacer... Pero quiero yo, Dios, marcarte cómo tienes que hacer las cosas. Y tenemos que ir a ese cambio para dejar que la voluntad de Dios se vaya desarrollando en nuestra vida. Placer por el placer, las pasiones y los malos deseos, está transmitiendo Pablo, es el hedonismo puro y duro, que muchas veces nosotros queremos seguir. El placer como fin supremo de la vida. Cuidado, Dios no está en contra de que podamos disfrutar, de que podamos ser felices. Dios está en contra de que pongamos al placer como el Dios absoluto, el que controla cada una de nuestras vidas. El hedonismo dice que todo lo que produce placer para mí, y además inmediato, eso es bueno. No, perdona. No todo lo que produce placer es bueno. Hay muchas cosas que producen placer y es malo. Y van a destruir mi vida. Por lo tanto, placer en Cristo, felicidad en Cristo. Pero no lo podemos tener como un Dios para nosotros, ¿vale? Idolatría. Cuando hablamos de ídolo, estamos hablando de todo aquello que ha desplazado a Dios de mi vida. Ya sabéis que Dios tiene que ocupar el lugar central de lo que nosotros somos y tenemos. Cuando hay algo que desplaza el lugar central y primordial de Dios, todo eso es un ídolo. Y Pablo dice, cuidado con la idolatría. Nosotros nos hacemos ídolos, caemos en idolatría. Y creo que muchas veces caemos en idolatría porque la idolatría nos trae satisfacción en nuestra vida. ¿Sabes? Es como que nos ponemos un poco como Dios. No, a mí lo que más me conviene en la vida es esto, ¿vale? Al margen de lo que Dios diga, es esto. ¿Por qué? Porque me satisface. Me satisface a lo mejor emocionalmente. Me satisface y apaga ese tocar del Espíritu Santo en mi vida. Me satisface en diferentes formas, porque, oyes, alimenta mi orgullo, alimenta mi reconocimiento, alimenta mi ego, alimenta mi capacidad, alimenta mi reconocimiento en los demás, alimenta mi poder, alimenta cualquier otra cosa. Y me hago ídolos. No solo los no creyentes en Dios se hacen ídolos. Los creyentes, los que creemos en Dios, los evangélicos, los que decimos que somos buenos, también nos hacemos ídolos. Y Juan en su primera carta termina diciendo, hijitos, apartaos de los ídolos. Apartaos de los ídolos. Y nos lo está diciendo a nosotros. No se lo está diciendo a la gente que está fuera de la iglesia. Nos lo está diciendo a nosotros. Egoísmo, hedonismo, idolatría. Todo eso que se quite de nuestra vida. Cambia tu comportamiento. Porque si no hay una transformación en la vida del creyente, te invito a que te sientes, te tomes un café o una copa de vino, lo que más te guste, y pienses si verdaderamente eres creyente. Porque la esencia de un creyente es que está en constante transformación
en su vida. Y cuando no estamos en transformación, algo falla. Por lo tanto, frena tu vida y reflexiona qué es lo que está fallando. Porque algo, te aseguro, algo está fallando. Y lo sé porque lo he experimentado en mi vida. El creyente siempre, siempre tiene una transformación. Y por último, hermanos, Pablo les da otra clave a los hermanos en Colosas y a cada uno de nosotros. Y es, cuida tus relaciones eclesiales. Fijaros que nos ha estado hablando de forma general en cuanto a nuestra renovación, en cuanto a nuestro cambio, en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a lo que nosotros tenemos que transmitir en las personas que están a nuestro alrededor, pero ahora va directamente a la Iglesia, a cada uno de nosotros como creyentes y nuestra relación como Iglesia. Fijaros el versículo 15, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¡Buah! Y Pablo está diciendo, oye, que no hay llaneros solitarios como creyentes. Eso de que, soy creyente y no tengo que pertenecer a ninguna iglesia porque vivo con el Señor y soy maravilloso. Amén. No sé lo que el Señor te habrá dicho, no sé qué Biblia estás leyendo, pero la realidad es que Dios ha instituido la iglesia para que cada uno de nosotros, aquellos que hemos aceptado a Cristo, aquellos que Dios ha transformado el corazón, aquello que nos ha hecho su Hijo, aquello que nos ha convertido, podamos vivir la conversión. En unidad, en comunión, en cuerpo, en familia. Porque Dios ha dejado la iglesia no para Él, la ha dejado para nosotros. Y para cumplir a través de la iglesia ese plan de salvación que tiene para la humanidad. Y la Iglesia tiene un propósito crucial, esencial. Un creyente que no está integrado en la Iglesia, no voy a decir que no sea creyente, eso solo lo sabe Dios. Pero sí puedo decir muy alto que está desobedeciendo la palabra de Dios. Los principios de la palabra de Dios. Y os invito a que seáis miembros activos de la Iglesia. Es muy bonito ir de visita a un sitio, pero si estamos toda la vida de visita en un hogar, seremos siempre una visita. No nos vamos a integrar en ese hogar, ¿verdad? Estaremos siempre al lado, al margen. Y eso a veces pasa con la iglesia, que pasamos de visita. Y, hombre, todas las visitas son bienvenidas. Amén. Pero si llevas aquí tiempo, llevas aquí años, te invito a que encuentres esa iglesia donde puedes ser miembro, donde puedes desarrollar tus dones, donde puedes ser de bendición para otros y que otros sean de bendición para ti, donde realmente puedes estar como familia, donde puedes compartir, puedes transmitir la situación de tu vida, puedes recibir también el cariño y la ayuda. Te invito a que seas miembro activo, porque Dios nunca tiene hijos inútiles. Cuando Dios nos ha convertido, cuando Dios nos ha cambiado, es porque tú y yo somos importantes para la obra y el plan que Dios tiene en la iglesia. Somos importantísimos. Porque Dios nos quiere utilizar a cada uno de nosotros. No solo a uno, no solo a 10, no solo a 40, a todos. Nos quiere utilizar a todos. Y rápidamente, Pablo les está diciendo, mira, en estas situaciones que estáis viviendo, con problemas en la iglesia, con mala enseñanza, con herejías, con los gnósticos, con las situaciones que estáis sufriendo, cuidado. Cuidar la iglesia, cuidar vuestras relaciones, porque en la iglesia tenéis que tener una relación sin barreras. Fijaos lo que dice el versículo 11, no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. La relación de la iglesia
tiene que ir marcada por una igualdad total y absoluta. En la época que Pablo escribe estas palabras, los griegos se consideraban la crème de la crème de todas las culturas. Los judíos se veían como el pueblo de Dios, ¿vale? Y todos los demás gentiles desechaban a todos los que no fueran circuncidados, porque no pertenecían al pueblo de Dios. Los bárbaros y escitas eran desechados como incultos e ignorantes. Los esclavos no tenían ningún tipo de derecho. Eran objeto y podían ser llevados, manipulados, vendidos o asesinados, da igual, porque era pertenencia de su dueño, y los libres eran ciudadanos especiales. Y Pablo dice, me da igual de dónde venís, la clase social que tengáis, da lo mismo, todos somos uno en Cristo. Amén. Y por encima de todo, y ya sabéis que es una palabra que me gusta mucho, tiene que haber una supracultura, una cultura por encima de todas las nuestras, que es la cultura de Cristo, que es la cultura de la palabra de Dios, de los principios, de la dignidad que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso no hay distinción no hay justificación, no es que yo vengo de Colombia, yo vengo de Venezuela, yo vengo de España, yo vengo de Andalucía, yo vengo de... Me da igual, no hay justificación para el pecado. Los principios que nos tienen que llevar a todos nosotros son los principios de Cristo. Y la unidad que tenemos que tener es en Cristo Jesús, no en nuestras culturas. Tenemos solo una cultura, porque somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Eso es lo que importa. Y dice, una relación de entrega absoluta. El versículo 12 y 13, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportaos. Me tenéis que soportar mucho unos a los otros y perdonaos unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Que tiene que haber una entrega de cada uno de nosotros conforme el carácter de Cristo que tiene que haber en nosotros. Nos está diciendo, tenéis la imagen, tenéis el carácter, tenéis el poder, vividlo en la iglesia. Porque tenemos que vivir ese carácter de Cristo. Y estamos aquí no para, oye, ¿qué me puede dar la iglesia? Oye, ¿cómo puedo ser bendecido? No. Dios te dice, tú estás en la iglesia para bendecir a los demás, para desarrollar tus dones, para hacer las cosas, para ver cómo tienes que bendecir tú. No lo que saco sino lo que puedo dar yo a la iglesia. Pablo dice, piensa en eso. Y por último dice, si todo esto falla, tiene que haber una relación de amor, de paz y de gratitud. 14 y 15, sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Si todo esto falla, si hay el hermano que falla, si no me gustan las cosas, Pablo le dice, vínculo del amor, eso no falla. Tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar la paz, ¿vale? Tenemos que ser agradecidos. No ese agradecimiento adulador, sarcástico, no. Un agradecimiento que lleva a la paz. Un agradecimiento que pacifica y que restaura al hermano. Perdonar. Las relaciones siempre tienen que ser marcadas por el perdón. Todos habéis fallado. Todos me habéis fallado a mí. Y yo os he fallado a todos. Pero tenemos que perdonarnos, como Cristo nos perdona a cada uno de nosotros. Y por encima de todo, el amor. Ser capaces de amar como Cristo nos amó. Y nos ama. Y nos sigue amando. Y nos seguirá amando por toda una eternidad. Si hay algo que no me gusta, amor. Si hay algo que no entiendo, amor. Si hay algo que no comprendo, amor. Si hay algo que puedo aportar, amor. Y cuando las relaciones van marcadas por el amor, ese amor desinteresado, ese amor del ejemplo de Cristo, ¿vale? Ese amor que da desinteresadamente, tranquilos que no fallaremos. Porque el amor
es lo que nos tiene que unir a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Gran reto, ¿verdad? Pues a eso nos está llamando el Señor, a trabajar todas estas cosas, para que la imagen que yo dé de lo que soy refleje la imagen de Cristo. Señor, en esta mañana tenemos que pedirte perdón porque no llegamos. Muchas veces hay un abismo entre lo que somos, mostramos y lo que tendríamos que ser en Cristo Jesús. Perdónanos, ayúdanos y danos la gracia de ir creciendo, de ir transformándonos día a día. Pero también, Señor, queremos pedirte que tú sigas edificando esta iglesia. Gracias porque tú la has creado. Gracias porque tú la has cuidado año tras año. Gracias por estos 90 años que estamos cumpliendo de historia. Pero danos la capacidad de seguir proyectándonos para el futuro, de poder seguir dando testimonio en esta ciudad y de poder seguir reflejando la imagen de Cristo. Te pedimos, Señor, que quites todo lo que no te glorifique en medio de nosotros, que realmente tú estés en el lugar central de nuestras vidas, de nuestros hogares y también de tu iglesia. Y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Glorifícate en medio de nosotros.